Hace 10 años que no puedo bajar de peso y la pregunta que nos hacemos es ¿qué problemas acarrea esto? ¿Cuáles son las consecuencias de no poder bajar de peso durante este tiempo tan prolongado? Para responderlo está Jorge Pujol con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Jorge, ¿cómo va? Te trajo Bien, el sonda, Jorge. Eso, ¿no? Qué lindo día hoy. A pesar del sonda, es un día positivo. Sí, ¿Por qué, sí. Jorge? Perdón, yo con el sonda se me está por cancelar un evento, no tengo Me tan parece que positivo, Jorge lo está ampliando. No, mucho yo lo más, ¿no? amplío. ¿Usted en qué lo amplía, Jorge? Hoy nace Expláyese. una nueva etapa. Estamos todos muy Lo contentos. está ampliando. lo está ampliando Perdón, usted se me está yendo a lo político, a un tema Jorge. que Yo, podamos hablar con claro, Jorge ya llega Kirchner Jorge más adelante. Kirchner. Sí. No entendí, perdón, Claro, mi repregunta No, y porque ayer no había hubieron entendido. elecciones en la universidad. Ah, y todo salió bueno. muy- Sí. Ha habido repartija de positividad. Ah, muy bien, Bien, está bien, contento. bien ahí. Bueno, vamos a meternos en el tema, Jorge, esto de que le pasa a muchas personas, Sí. la obesidad es una enfermedad, se sabe, son 10 años, mucho tiempo, el intento de querer bajar de peso y no poder, y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué consecuencias acarrea, no? Bueno, Majo, has dicho algo muy importante. La obesidad es una enfermedad. Sí. Y esto, aunque parezca una cuestión lógica, no es lógico porque en la Argentina no está considerada obesidad. Así que un mensaje para todos aquellos que puedan algún día empezar a poner en los listados de las enfermedades a la obesidad. Vos fíjate que el ser humano es un animal que tiene capacidad de guardar energía en forma de grasa y esa condición, por culpa de la civilización y de comer en forma exagerada los productos, los grupos, los hidratos de carbono complejos, como las harinas, o exagerada cantidad de papas, etcétera, nos produce una acumulación exagerada de grasa. Esa grasa, cuando empieza a acumularse en el cuerpo, tiene dos elementos que son importantes para analizar las enfermedades que empieza a ocasionar. Una es el volumen de grasa. No es lo mismo que engordés 10, a 20, a 30, a 40 o a 50 kilos. Es decir, según la cantidad de grasa que vos acumulás, hay más probabilidad estadística que tengas algunas enfermedades que ahora vamos a relatar. Y la otra es el tiempo. 10 años es una etapa donde vos, si tenés 20 kilos de grasa acumulada, pasás más de 20 años, las posibilidades de empezar a desarrollar estas patologías asociadas es mucho más alta. ¿Cuáles son las primeras? Apenas empezamos a engordar, el primer proceso que se empieza a dar es el hígado graso. Claro. Es decir, el organismo empieza a transformar estos almidones que comemos sin necesidad en una grasa que se llama triglicéridos. Y esa grasa, que se llama triglicéridos, la depositamos rápidamente en la piel. Pero a veces comemos tanta cantidad que el cuerpo no le da abasto. Y al no darle abasto empieza a infiltrar el hígado, que es un órgano receptor de esta exagerada cantidad de triglicéridos que producimos. El hígado graso es importante porque la infiltración grasa del hígado empieza a obstaculizar la función del hígado, que es desintoxicarnos de otros procesos o otros tóxicos que podemos tener. Sí. Así que esa máquina que se encarga de limpiarnos está más sucia por culpa del hígado graso. Ok. Y a su vez el hígado graso no solamente significa hígado graso, sino que también esta esteatosis que se llama, se empieza a infiltrar también en el páncreas, en el corazón, o sea, todos los órganos empiezan a infiltrarse de grasa. La segunda etapa que viene es todo lo que se llama la enfermedad cardiovascular, es decir, el exceso de grasa que ya se encargó de llenarnos la piel, llenarnos los depósitos, llenarnos el hígado y estos órganos, empieza a ensuciar toda la cañería que tenemos en nuestro cuerpo, que distribuye la sangre por todo el cuerpo, y empieza a hacer lo que se llama la aterosclerosis. Ahí es cuando, perdón, Jorge, para Sí. entender, ahí es cuando la grasa se infiltra en los órganos, dijiste, ¿así es? Primero los órganos, y después empieza concomitantemente también a infiltrar las arterias. Eso, pero ¿qué significa? Entiendo lo que es infiltrar, pero a ver, explícanos como para entender. Nosotros pongamos las arterias como una cañería, Sí. ¿no? Como una casa Que se que empieza a tapar. tiene la cañería. Bueno, esas arterias tienen una capa adentro, Sí. que se llama endotelio, y se empieza a captar llena de grasa, y eso hace que la circulación de sangre empiece a tener problemas. Es como si se tapara una cañería, Exacto, digamos. como el sarro de una cañería. Bueno, Ok. lo mismo pasa, y obviamente si la cañería es muy chiquita, el sarro es mucho más grave. Claro. Entonces tenemos cañerías muy chiquitas en el corazón, que son las coronarias, en el cerebro o en el riñón, y ahí vienen los problemas que se empiezan a asociar, que se llama enfermedad cardiovascular. Claro. Con la hipertensión, la enfermedad coronaria, las patologías cerebrales. Y finalmente,
Cuando ya el páncreas no da más porque tiene que producir tanta insulina para compensar la exagerada cantidad de grasa y el tiempo que vos le estás dando con la misma agresión, empieza a claudicar el páncreas y se nos viene la famosa diabetes tipo 2, que es la enfermedad que terminan los obesos consolidando. A esto, ya cuando tenés más de 10 o 20 o 30 kilos arriba del peso normal, la cantidad de grasa que se acumula en el cuello empieza a producir una dificultad para que la lengua se movilice adecuadamente cuando dormimos. Claro. Y empieza a producirse lo que se llama la apnea y hipopnea de sueño. Es decir, estamos durmiendo y de golpe la lengua nos tapa y el paciente tiene que despertarse, entonces empieza a no poder dormir adecuadamente toda la noche porque nos despertamos constantemente porque roncamos y tenemos esa lengua que nos tapa. Y eso empieza a producir un estado que se llama síndrome de Pickwick, que en realidad Pickwick viene de este famoso personaje de la literatura inglesa, que era un gordito que se dormía, porque bueno, justamente los gorditos tienen el problema que como no duermen de noche, de día se duermen con facilidad. Claro. Y esto es un problema para los que manejan, etcétera, por eso que hoy por hoy estamos viendo muchos pacientes que vienen a los consultorios con notas de sus empresas, por ejemplo, los que trabajan en camiones o en YPF, etcétera, O que manejan maquinaria. que les dicen, si vos no adelgazás, no podés seguir con esta fuente, con este trabajo. Doc, cuando Entonces, se cronifica vienen con todo esto, cuando se cronifica, ¿eso Sí. hace que yo llegue un momento donde no pueda bajar de peso aunque lo intente, aunque salga a caminar, aunque intente cuidarme? O sea, esa cronificación, haber llegado a ese estado donde vos describías puntualmente, hace que después bajar de peso sea bastante complicado y tenga que quizá ir a un médico que me diga el cómo y qué alimentos Exacto. puntualmente. El problema ¿cuál es? Que toda esta cantidad enorme de procesos médicos, clínicos, se asocia con el cuarto elemento, que es la patología psiquiátrica. Sí. Es decir, el obeso, porque nosotros no comemos papas fritas o medialunas por necesidad. Claro. Lo No, comemos por ansiedad y por- porque nos gusta, o sea, Sí, es un por elemento de rico. gratificación. Obvio. Y es un elemento adictivo. Y generalmente, cuando empieza la desvalorización, la poca estima, el obeso empieza a ver que no puede estar, deja de hacer deportes, deja de participar en reuniones sociales, o no se siente, digamos, con las condiciones para afrontar, digamos, una relación de pareja, etcétera, etcétera. Doctor, Empieza perdón. este proceso, discúlpame, Sí, de gratificación que empieza a producirse lo que se llama el círculo vicioso. Es decir, más triste, más gratificación, más obesidad ¿Como hambre y emocional? más patología. ¿Como hambre emocional o no tiene Claro, que ver? es el hambre ¿Sí? emocional, te Ok. pones ansioso, es la gratificación. Claro. Freud decía que cuando el bebé nace, la mamá cada vez que llora le pone la teta, ¿no es Sí. cierto? Pero por ahí el bebé llora por otro motivo y la mamá le mete la teta. O sea que desde ese momento nosotros usamos la comida como un elemento de calmar la angustia o lo desagradable. Y la recompensa La muchas recompensa. veces, ¿viste? Cuando uno dice, ay, bueno, me va a dar este gustito, la pasé re mal hoy día, o sea, nos pasa a todos, ¿viste? Y Sí. la ansiedad, que sabés que no tenés hambre, pero es como una recompensa Pura interna. tristeza. Que de verdad, Pura que de verdad tristeza. se ve que hace bien, Es una- claramente, es una un recompensa. chocolate, Perdón, pero o sea, está comprobado. Es igual Todos. de lo que le pasa al alcohólico Total. o lo que pasa a los adictos al cigarrillo. Porque en realidad hay un núcleo cerebral que está en la zona límbica. Nosotros si cortamos el cerebro hay una especie de banana que se llama cuerpo calloso. Ahí esa zona límbica están esas neuronas que no tienen nada que ver con el apetito. ¿Ah? Ok. Que tiene que ver con esto que vos acabas de decir. Es la gratificación, el premiarse con algo, porque bueno, ya que no puedo hacer otras cosas, me premio con esto. No Bueno, importa yo- si no me quiere, no importa. Pero no es que importa. sí, lo Claro, no importa nada. Yo ahí Sí. quería agregarle una cosa que Olvídate. tiene que ver con lo que decía Anita del tema emocional. Sí. Que es esto de no encontrar la voluntad. muy Intentarlo, difícil. intentarlo un Ay, montón de veces. sí, sí. y Ahí decir, está la "¿Quién no?". enfermedad. Claro. Ahí está la enfermedad. Es decir, y esto hay que saber analizarlo porque ese es un signo muy importante para analizar la enfermedad. Perdón, pero le quiero decir una cosa, Y es pero el- es literalmente cuando decir, no, yo estoy quiero no comerme tal cosa y no hay manera y estoy todo el día dando vueltas y después termino Comiéndolo. comiéndolo igualmente y capaz que comí otras encima cosas lo para no comes comer eso. rápido, culposamente, porque lo Exactamente. hiciste Claro, en contra claro. de todo lo que vos analizaste. Exacto. Porque es la falta de voluntad. La depresión, que es el elemento muy importante que hay en la obesidad. Cuando vos ves un paciente depresivo, vos le podés decir, mirá, levantate, salí, que el día está lindo. Y el paciente depresivo te dice, ¿qué quiere que te diga? No puedo pensarlo así.
Es decir, el cerebro empieza a funcionar mal en ese sentido. Y esto es importante porque la voluntad es la esencia de analizar la enfermedad y es donde realmente se caen todos los consejos altruistas que le puedes dar desde afuera. Sí, obvio. Es decir, el obeso intrínsecamente tiene una enfermedad que tiene que ser analizada por un equipo médico. Eso, esa voluntad tendría que ser analizada psicológicamente y Totalmente. psiquiátricamente. Cuando vos ves un hijo que se ha puesto obeso, o tenés tu pareja obesa, o tenés un miembro de la familia que está muy obeso y que no se levanta, generalmente al obeso lo vas a ver un poco más desalineado, no se higieniza correctamente, empieza a tener la inmovilidad, entonces resulta que empieza una invalidez relativa. Llegó el momento de ayudarlo diciéndole hay que ir a un centro médico o hacerte ver, porque tu enfermedad no te das cuenta, pero te está afectando. Entonces, esto es importante porque uno tiende a decirle, bueno, dale, levantate, deja de comer, cerrar la boca. ¿Cuántas veces la obesidad se soluciona cerrando la boca? Claro, bueno, no es claro. nada de eso. Pero un pase Obviamente. mágico rápido. Exacto. de Y lograr. por eso viene, obviamente, la especialidad. Hoy tenemos la obesología, que antes era una cuestión hasta marginal. Vos fíjate, cuando yo empecé a estudiar, me recibí, yo llevo 30 años ya, en los primeros 10 años, la obesidad era una enfermedad marginal. Es decir, había médicos que rotaban por el país vendiendo pastillitas que se formaban y era una cuestión estética. O sea, los médicos no lo analizaban como parte de este problema. Hoy, como empezamos a charlar, está tan asociada a todas estas consecuencias que empezó a existir la obesología, que es una especie de especialidad relacionada con la neurología, con la diabetes y con la enfermedad cardiovascular, y que engloba todo esto, al punto tal que ya hay congresos mundiales de obesidad. De hecho, dentro de 2 semanas vamos a estar en el Mundial de Obesidad, que va a ser en Sao Paulo, y obviamente ya hay medicina, porque lo importante es analizar que hay fármacos y no hay que traslocar la cultura de lo que existió antes, porque hace 20 años los médicos estos daban remedios, se llamaban homeópatas entre comillas, y era una cuestión muy loca, inclusive con fármacos que ya no existen más. Y esto es importante decirlo, ya no existen las anfetaminas, ¿ah? Claro. Que eran remedios no muy se usan, adictivos. ya no se usan. No se usan, lógicamente, es un acto de mala praxis usar una anfetamina, Claro. y tampoco las hay. O sea, no hay ningún laboratorio, nadie que te pueda vender una anfetamina, a no ser que sea en el mercado ilegal, digamos, Claro. que son las Sí, metanfetaminas. claro. Jorge, por todo lo que te escuché Sí. antes, hablando de que a lo largo de los años empiezan a provocarse estos problemas, 10 años sería como un tiempo absolutamente límite. 10 años es un problemón. Sobre 10 años de obesidad, ¿no? todo en los adultos. Los niños, bueno, ahí hay que analizar otras historias. Porque en esto también hay que analizar que hay grupos etarios. Entonces, bueno, no es bueno que un niño sea obeso, porque hay ciertas consecuencias, pero aunque parezca mentira, el niño obeso tiene más resistencia a este proceso de enfermedades. Claro, claro. Pero en general la mayoría de las obesidades comienzan en la edad adulta. Entonces, mujeres que se embarazan y a partir de ahí empieza la enfermedad, o jóvenes que empiezan a estudiar o empiezan el afrontamiento social y empiezan a engordarse. ¿Y cuánto hay, Jorge, te estaba escuchando Sí. recién, de las familias obesas, en el sentido de las familias enfermas? Porque muchas veces, pues recién marcabas, que el hijo se le dice deja de comer, pero muchas veces son los mismos padres los que contribuyen. Me consta haber visto niños obesos, pero porque sus papás lo son, y es como esto de comamos más, como una gracia, o creo que entre todos están enfermos y es muy difícil que se puedan ayudar los unos a los otros. Totalmente. Porque A veces la justamente es están todos envueltos en una misma enfermedad. O sea, no se Nosotros dan llamamos cuenta. locura de a dos. O sea, que cuando de golpe la pareja empieza a ser obesa o empieza a ser obesa el ambiente familiar. Claro. Y yo no conozco, y ustedes tampoco, van a conocer nunca un alcohólico que se pueda curar en un bar. Tampoco hay posibilidad que un obeso se cure en una casa donde se compran tortitas, galletas, etc. Y tenés constantemente los grupos peligrosos. Claro. Pero lo importante en esto son las líneas familiares. Hay una genética que también predispone, es decir, también hemos descubierto, porque aparte estamos en una era muy especial. Vos pensás que hace 20 años a los obesos los volvíamos locos con las calorías. Claro. Contamos calorías, que 1200, que 1900, que la dieta de 900, que Ravena, que acá, que allá. Todo eso se cayó porque aparecieron las dietas cetogénicas, 5000 calorías, y resulta que adelgazaban más que los que estaban ahí contando calorías y mortificando a la gente.
Después empezaron con que teníamos que obligar a los pacientes a comer cada 2 horas porque decíamos que la insulina había que bajar y aparecieron los brasileros con el ayuno intermitente y nos rompieron todos los esquemas porque, bueno, 16 horas y el paciente adelgaza. Hoy estamos considerando claramente lo que se llaman los cambios epigenéticos. Claro. Es decir, todos tenemos genética donde podemos predisponernos a engordar más fácil. Entonces, esos cambios genéticos que generalmente vienen de bisabuelas o bisabuelos que han sufrido hambrunas y han tenido la necesidad de trasladar genéticamente esa condición de ahorrar mucho más fácil. Perfecto. Perfecto. Porque el obeso, en realidad, tiene un metabolismo fabuloso. Por ahí se confunde, la gente dice, ay, quiero cambiar mi metabolismo. Los metabolismos no se cambian. ¿Ah? No existen ni cambios metabólicos ni existen quemadores de grasa. Son 2 términos que por ahí se escucha mucho. Sencillamente el obeso es como un auto que anda mucho más con poca nafta, digamos. O sea, tiene un metabolismo tan espectacular que comiendo muy poquito pueden hacer todo un día de trayectoria. Entonces, asumir esas condiciones, contener al obeso, empezar a analizar psicológicamente la situación. Hay psicofarmacología que es muy importante y no es tan mal que un obeso sea medicado, porque también viste que hay todo un estigma, como la anfetamina hicieron tanto daño en su momento. Cualquier paciente que hoy te dice, mira, me está medicando y estoy tomando tal remedio, estás tomando remedio, Claro. como si fuera algo negativo. Claro. Es mucho más negativo estos 10 años de tener esta obesidad produciendo todas estas enfermedades. En la balanza, lo importante es el tratamiento, ir a la eficiencia, y hoy hay protocolos muy buenos Bien. para Perfecto. todo el grupo de obesidades, porque no es una sola obesidad, que se puede hoy día tratar con eficiencia. Perfecto. Jorge, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.